Marco Antonio Mendoza es nuestro primer panelista. Él es maestro en educación superior por la Escuela Militar de Ingeniería, La Paz, Bolivia. Ha hecho diversos diplomados en medio ambiente y gestión ambiental en la Escuela Militar de Ingeniería. Ha sido cocoordinador Red Boliviana de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, cocoordinador de la Red Departamental de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas del Departamento de La Paz, coordinador nacional del proyecto Defensoras Comunitarias y Participación de las Mujeres para la Prevención de la Trata de Personas, Fundación Construir. Fue director del programa Construir, Participación Ciudadana y Justicia Plural, promoviendo la justicia plural y el diálogo intercultural en el sistema de justicia a través de procesos de diálogo y deliberación ciudadana desde junio de 2007 a mayo de 2009. Se ha desempeñado como docente en asignaturas como argumentación jurídica, ética y deontología jurídica, derecho constitucional, investigación jurídica, formación social boliviana y legislación agraria. Iniciamos nuestro panel. Le doy la palabra a Marco Antonio Mendoza, por favor. Tiene hasta 20 minutos. Gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias, Tatiana, por compartir este panel. Un agradecimiento a los organizadores y un saludo a todas y todos desde Bolivia. El proceso boliviano es importante por cuanto arranca con una marcha indígena en 1990. Más de 600 kilómetros que recorren 34 pueblos indígenas de tierras bajas que se encontraban en los márgenes del Estado desde los pueblos indígenas. El 2006 se inicia el proceso constituyente boliviano y por 2 años un proceso de deliberación y de construcción de acuerdos que resulte desde del 2009. En este nuevo texto constitucional, el eje transversal son los derechos de las naciones y pueblos indígenas. A partir de 3 elementos fundamentales: pluralismo jurídico, pluralismo económico y democracia plural e intercultural, que supone un diseño de pluralismo político más allá de la mirada occidental. Como resultado de todo este proceso, actualmente tenemos autonomías indígenas, una economía plural y representación directa de pueblos indígenas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la Asamblea Departamentales y en gobiernos municipales. El país todavía vive un tránsito constitucional, institucional y normativo. Uno de los ejes fundamentales tiene que ver con el nuevo diseño constitucional de justicia. Este nuevo diseño constitucional de justicia tiene 2 ejes. La función judicial única, que supone 4 jurisdicciones: ordinaria, agroambiental, especial e indígena, en igualdad de jerarquía. Es decir, un pluralismo jurídico igualitario. 4 jurisdicciones que, a nombre del Estado boliviano, dicen y deciden justicia. Este es uno de los aspectos más relevantes. Y como cierre
de la justicia y como control, Tribunal Constitucional Plurinacional con presencia y participación de magistrados. ¿Qué es lo que ha cambiado en Bolivia? ¿Y qué es lo que explica este proceso constituyente? En la región, Bolivia es el único país que ha incorporado no solamente contenidos del convenio 169 del OIT, sino fundamentalmente contenidos de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. En sus tres elementos claves: libre determinación, autonomía y autogobierno. Solo así se puede explicar el proceso boliviano y solo así se puede entender la constitución del Estado plurinacional comunitario, por lo menos en diseño constitucional. Magistrados, tribunos y jueces siguen mirando al mundo indígena y a la justicia indígena con una mirada colonial. Y desde los autogobiernos indígenas, aún hoy, 12 años más tarde de la vigencia de la Constitución, siguen declinando competencia a favor de jueces y tribunales ordinarios. Este es un tema no menor. Y aquí el Estado boliviano está faltando un deber constitucional de fortalecer la justicia indígena, que es esencialmente un proceso de descolonización en el sistema de justicia, que es el pendiente. En la academia se están cambiando la currícula y se incorpora la asignatura de pluralismo jurídico, que también está presente en la formación de jueces y de fiscales, con algunos déficits, porque en mi criterio, quienes deberían ser docentes en esas asignaturas tendrían que ser los indígenas. Entonces, es un cambio profundo de paradigma. Bolivia tiene todavía muchos pendientes en esta línea de trabajo. Y el obstáculo mayor se llama Ley de Deslinde Jurisdiccional, vigente desde diciembre del 2010. En el diseño constitucional son 4 jurisdicciones como 4 pilares que coordinan y cooperan en igualdad de jerarquía. Desde la Ley de Deslinde Jurisdiccional volvemos a una práctica de pluralismo jurídico subordinado. Para cerrar, se me acaba el tiempo. ¿Qué es la gestión pública intercultural? Es la incorporación del conjunto de saberes, conocimientos, prácticas del mundo indígena como un aporte a la sociedad boliviana y a los órganos públicos para modificar comportamientos, pautas, conductas de manera profunda y radical. De otra manera, el Estado plurinacional comunitario va a quedar solo en diseño constitucional y como hasta hoy va a ser simplemente una hoja de papel. No sé, José Luis, si estoy en tiempo. Estás en tiempo, Marco. Si quieres cerrar la idea, adelante. Tenemos tiempo. Un tema relevante tiene que ver con el bloque de constitucionalidad que Bolivia ha incorporado en el artículo 410 de la Constitución y con el artículo 403 de la Constitución.
¿Por qué se levanta el artículo 403? Porque incorpora una nueva línea de reflexión en materia de derechos humanos. Los derechos indígenas no son solamente progresivos, interdependientes y bla, 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 bla. Son fundamentalmente integrales. Hay que empezar a trabajar, a mirar, a respetar, a reconocer la integralidad de los derechos indígenas. Tocas un derecho indígena, lo afectas, estás tocando y afectando los derechos de una nación, un pueblo indígena y del conjunto de sus miembros. Afectas un derecho territorial, estás afectando al conjunto de sus derechos. Cualquier derecho que afectes, integralmente afecta al conjunto de sus derechos. Bloque de constitucionalidad. Bolivia ha ampliado su Carta de Derechos y ha incorporado no solamente los mandatos, no solamente los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos del sistema universal y del sistema interamericano, sino también ha asumido la obligación de tomar en cuenta para las decisiones judiciales las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las cortes y tribunales constitucionales de la región. Y ha reconocido y reconoce el derecho de los pueblos indígenas, que es no escrito, como parte del derecho vigente en Bolivia. Y así está expresado en sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Ahora sí, muchísimas gracias. Por otro lado, nuestra ponente, la doctora Tatiana Alfonso, me permito señalar algunos datos de su vida académica. Es profesora de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM, es psicóloga y abogada de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, maestra en Sociología de la Universidad de Wisconsin-Madison y candidata a doctora en Sociología en esa misma institución. Sus áreas de especialización son la Sociología del Derecho y estudios de raza, etnicidad y desarrollo. En su trabajo de investigación, explora la relación entre derecho, desigualdad y distribución, y en particular explora la forma en que las instituciones legales y políticas tienen efectos distributivos entre diferentes actores sociales. En desarrollo de estos intereses ha realizado trabajos de investigación sobre discriminación racial y derechos humanos y movimientos sociales, derechos de los pueblos indígenas y otros grupos étnicos, y la relación entre derechos de propiedad y desarrollo económico en América Latina. Ya, muchísimas gracias. Muchas gracias al Poder Judicial de Oaxaca, al Consejo de la Judicatura, al INPI, a la Sala Indígena y también al Programa Plural de Ciesas por la invitación a este seminario internacional sobre pluralismo jurídico. Muchísimas gracias, José Luis, por la presentación, la introducción, la moderación, y también a Marco por la conversación. Yo me siento pues que es muy honrada de estar acá y también un poco intimidada por el tema. Voy a ser sincera porque el Seminario Internacional es de Pluralismo Jurídico y parece que eso siempre tiene que ver con la justicia, por un par de cosas que voy a mencionar más adelante. Entonces creo que es un tema muy amplio con distintos procesos. Parece un concepto que es más unificado de lo que es en realidad cuando uno lo mira en sistemas de justicia en distintas partes en América Latina, ¿no? Y yo, la razón por la que me intimida un poco estar en esta mesa y no en otra, digamos, en donde el tema probablemente es más lo que he trabajado, es porque yo con el concepto de pluralismo jurídico he tenido muchos problemas académicos, políticos y jurídicos, digamos, sobre todo por la forma en la que termina aterrizando en los sistemas de justicia, ¿sí? Yo creo que el concepto de pluralismo jurídico ha sido de tremenda importancia en América Latina y ha sido posicionada de manera muy, muy importante por la antropología y las antropólogas y los antropólogos, digamos, que han mostrado cómo coexisten distintos órdenes normativos, en particular los que tienen que ver con las comunidades indígenas en los contextos latinoamericanos, y creo que el concepto de pluralismo jurídico ha sido fundamental y central
fue fundamental y central para justificar las reformas constitucionales de finales de los 80s y principios de los 90s en distintas partes de América Latina. Y en ese sentido es un concepto que ha sido muy poderoso para conseguir reformas constitucionales, generar distintos marcos, como lo decía Marco, del reciente cambio boliviano, pero al mismo tiempo, digamos, como también la antropología ha señalado y la sociología también en algunos niveles, ha sido un concepto que fue muy problemático en términos del tipo de alianzas, digamos, o la forma en que se usó en esos procesos constitucionales y en los procesos políticos que había detrás, ¿no? Y es que básicamente en lugar de, en la mayoría de procesos en ese momento, el concepto de pluralismo tendía a ser asimilado a las olas multiculturales o a las reformas multiculturales y a la idea del multiculturalismo, que es una idea, digamos, que surge en el contexto anglosajón, el canadiense en particular, y que tiene muchas restricciones también en la medida en que posicionaba, digamos, los distintos órdenes normativos y a las comunidades indígenas en una relación de jerarquía con el Estado, mientras que el pluralismo jurídico pretende rescatar algo distinto en términos de movilización, de identidad y de igualdad, ¿sí? Entonces, digamos, como que esa alianza política, al final, digamos que pues eso termina siempre pasando en los procesos políticos y de reforma jurídica también, es que en muchos de los órdenes constitucionales y las reformas de ese momento, el concepto de pluralismo se debilitó, creo yo, para dar lugar como a unos órdenes constitucionales que hemos visto un poco cambiar por los procesos de movilización, pero que originalmente, digamos, daban lugar a una, como una estructura constitucional en donde el pluralismo jurídico se veía limitado por un lado o por el otro, ¿no? Ahora, yo creo que eso ha cambiado con el tiempo. Yo también un poco me he reconciliado con el concepto en la medida en que, digamos, si quiero mostrar qué es lo que quiero, en lo que quiero usar el tiempo, quiero mostrar un poco la forma en que el pluralismo jurídico, uno podría mapear pluralismo jurídico en el sistema de administración de justicia en México y en Colombia, porque dijo José Luis al principio que yo soy colombiana, efectivamente, pero pues trabajo en México ahora y entonces yo conozco un poco la experiencia de lado y lado. Son contextos que no necesariamente, o sea, que tienen muchos, que cada uno tiene sus particularidades, pero creo que cuando pensamos el pluralismo jurídico y los retos que todavía tenemos por delante, hay varios elementos comunes que se pueden señalar, ¿no? Y creo que en eso me voy a centrar diciendo ya, habiendo hecho como todo el disclaimer anterior de pues como el concepto tiene, pues tuvo algunos problemas en la forma en que se aterrizó y sin embargo ha sido un concepto que es tremendo, ha sido muy trabajado por la Academia Antropológica, por los pueblos indígenas, ha sido objeto de procesos de movilización y entonces esa es la segunda razón por la que me siento un poco intimidada a la mesa, y es que yo creo que en particular las personas que organizan este seminario son personas que por muchos años han trabajado el concepto y entonces cuando Elizabeth me dijo que si participaba en esta mesa de pluralismo jurídico, yo le dije, bueno, yo creo que se puede decir sobre el pluralismo jurídico que no se haya dicho ya en la academia, de hecho, mexicana y colombiana, ¿cierto? Y que las comunidades no hayan puesto de presente. Entonces me costó un poco más de trabajo pensarlo, pero decidí pues vincularlo a lo que más trabajo, que es básicamente racismo y desigualdad. La desigualdad que enfrentan los pueblos indígenas, en particular aterrizado al sistema de justicia. Y entonces yo creo que hay, digamos, primero creo que es importante pues presentar como los rasgos básicos del concepto de pluralismo que uno tendría que tener en cuenta cuando piensa en una sociedad desigual y cuando piensa en el racismo aplicado a la justicia y que tiene que ver obviamente con un término que Marco ya usó y que se ha usado en varios contextos antes, que es el pluralismo jurídico igualitario. Igualitario en el sentido de que sea capaz de luchar contra las estructuras racistas que se manifiestan en las distintas instituciones de administración de justicia. Y eso significa, por supuesto, como ya lo han señalado en particular las personas que hacen parte del programa plural de CIESAS y muchas otras personas que ahora están en Colombia, pues que el pluralismo jurídico hay que pensarlo como una realidad no solo antropológica, digamos, desde mi esquina sociológica, antes que como una concesión del Estado, ¿no? Y en ese sentido, pues lo primero que uno tendría que empezar a reconocer es que el pluralismo jurídico pues se configura cuando coexisten dos o más sistemas normativos que son eficaces, punto, ¿no? Ahora, ¿eso qué significa? Eso significa que hay pluralismo jurídico que tiene que
por ejemplo, se da cuando las comunidades indígenas tienen sus sistemas normativos internos propios y el Estado también pues reconoce que tienen una jurisdicción, una capacidad de administrar justicia, pero también hay pluralismo jurídico cuando tenemos, por ejemplo, órdenes que son ilegales y que funcionan en la práctica, ¿sí? Y esa coexistencia de distintos órdenes normativos hace que el pluralismo jurídico sea un concepto que nos sirva para entender más realidades, más allá también, que incluyen más situaciones que los órdenes normativos propios de los pueblos indígenas y que para la administración de justicia implica un reto importante, porque el pluralismo jurídico se ha usado efectivamente dentro de la administración de justicia para casos de comunidades indígenas, pueblos indígenas, pero hay una serie de casos que usted podría pensar en términos de pluralismo jurídico y que no necesariamente tienen que ver con organización comunitaria de pueblos y comunidades indígenas, sino con otros órdenes normativos. Pero si uno reconoce eso, que, pues, que es una realidad sociológica y empírica, y digamos trata de centrarse como en aquellos órdenes normativos que coexisten con el estatal y que son legales y que son legítimos. Lo siguiente que tendría que tener en cuenta en el pluralismo jurídico igualitario para sociedades racistas como las nuestras es que pues obviamente no hay una jerarquía a priori, ¿sí? No debería haber una ordenación jerárquica entre los órdenes normativos, por ejemplo, de las comunidades indígenas y el orden normativo estatal, que es algo que a los operadores de la administración de justicia todavía les cuesta un poco, no a las comunidades, ¿cierto? Pero a los operadores también. Bueno, ya luego José Luis cuando modele puede presentar la otra posición. Pero es un reto, digamos, es un reto que deriva del reconocimiento constitucional que tienen los órdenes normativos indígenas en el contexto colombiano y en el mexicano, de hecho, en los dos. Y es que tienen todo el discurso en Colombia del principio de la diversidad étnica y cultural, en México el artículo 2 constitucional, el reconocimiento de la autonomía, pero en últimas no nos dan una instrucción clara, entre comillas, ¿no? Sobre el plano de igualdad en el que los sistemas tienen que estar. Ahora, por supuesto que uno puede llegar ahí con interpretación convencional, con interpretación constitucional, ¿no? Pero pues no es la tendencia y la inercia de los operadores de administración de justicia. Entonces, cuando uno sí tiene claro que la jerarquía no es a priori y que eso no es algo saldado, digamos, pues se acerca un poquito más a tratar de entender el pluralismo jurídico igualitario en sociedades racistas y desiguales. Y eso significa pues también que hay que pensar no solamente los conflictos que suceden entre una persona y las autoridades comunitarias o entre dos autoridades comunitarias o entre personas indígenas, sino obviamente distintos niveles de conflicto en donde si uno lo piensa en términos igualitarios, la regla general, digamos, para la justicia tendría que ser la maximización de la autonomía y la libre determinación, o con los términos que estaba mencionando Marco, por supuesto trayendo el convenio 169, que igual es externo, pero es una herramienta de movilización, y maximizando la posibilidad de actuación legal y legítima de las autoridades comunitarias a través de sus formas de organización colectiva. Y eso, por supuesto, implica que el Estado nación y el Estado liberal y el aparato estatal de un paso atrás en general, digamos, en vez de que sea la excepción, como es el caso de Suchixtlahuaca, que celebramos ampliamente, que sea la regla. ¿Sí? Y eso todavía no pasa, eso no pasa ni en Colombia ni en México, a pesar de tantos años de movilización social alrededor del pluralismo jurídico, a pesar de tantos años de trabajo también sociojurídico sobre pluralismo jurídico. Y entonces yo creo que ahí vale la pena por lo menos ver unas tendencias, ¿no? Para pensar cuáles retos siguen vivos con respecto al pluralismo jurídico y la administración de justicia, la justicia. Ya decía Marco que para el caso de Bolivia, pues hay 4 jurisdicciones que funcionan con igual jerarquía, que es una forma, ¿cierto?, de pluralismo jurídico igualitario, pero pues que el reto es la ley de competencias, ya no sé si le cambia el nombre, pero eso es fundamentalmente lo que entiendo que hace, ¿cierto?, en Bolivia. Y yo creo que eso es interesante para pensar los casos de Colombia y México, porque cuando uno piensa el diseño constitucional original, que digamos abre la posibilidad de pensar el pluralismo jurídico, pues no es igualitario en últimas porque pues el diseño constitucional es el que está autorizando los órdenes normativos propios, o sea, ahí en términos como el tipo de pluralismo jurídico hay una especie de tú puedes existir porque yo lo digo, siendo el Estado. Y eso es muy problemático, ¿sí? Para pensar en términos igualitarios y superar estructuras o institucionalidades racistas.
Ahora, lo segundo que pasa con los diseños constitucionales de México y Colombia con respecto al pluralismo jurídico que reconoce las autoridades comunitarias y la jurisdicción indígena y la administración de justicia por parte de los pueblos indígenas es que pues invisibiliza el racismo, ¿no? Porque nos crea una idea de separación, ¿sí? Como hay unas cosas que las comunidades van a poder juzgar y de las que se van a poder ocupar, y otras de las que el Estado se va a ocupar con un falso cliché y eslogan ahí de el límite que son los derechos humanos, cuando en realidad, digamos, pues el derecho a la jurisdicción propia es un derecho humano también. Luego, pues esa no es una solución, ¿cierto? Entonces, el diseño constitucional parece que nos invisibiliza la jerarquización, pero además también nos deja una cosa, y es que las reglas concretas de lo que va a ser el pluralismo jurídico con respecto a la justicia, a la administración de justicia, se van a definir en la administración de justicia misma. O sea, es un modelo abierto, ¿sí? No tenemos unas reglas fijas como me tiene Bolivia ahora, lo cual es una ventaja, efectivamente, ¿no? Tal como un poco lo señalaba Marco como desventaja para el caso boliviano. Y es que creo que, digamos, es desventaja en la medida que parece que es incierto y entonces está el vaivén de los procesos de judicialización. Pero la realidad es que los procesos de judicialización en América Latina por 4 décadas han, digamos, dependiendo obviamente del contexto político, pues han sido espacios de catalización de procesos de movilización social que han sido muy importantes para los pueblos y comunidades indígenas. Y ahí, entonces, es posible que uno piense, digamos, que esa como incertidumbre en alguna medida o las reglas poco claras que le dice Juan Carlos generan una oportunidad para la movilización social, que es lo que hemos visto tanto en Colombia como en México, cuando las comunidades y los pueblos indígenas alegan, piden la protección de autonomía y libre determinación a través de las Cortes Nacionales, y lo que están tratando de hacer también es proteger sus formas organizativas propias y pues sus propios órdenes normativos, ¿no? Entonces yo creo que ahí, digamos, el artículo 7, que es amplio en Colombia, de la diversidad cultural, que ha sido usado poco para todo, pero en múltiples sentencias de la Corte Constitucional, es una siempre ha sido una oportunidad para la movilización, igual el artículo 2 en México, y eso, digamos, permite siempre que haya articulación de procesos. Por supuesto, el reto de eso y la desventaja es que los procesos de movilización, como todos sabemos, son complejos, son costosos en términos de qué pueden hacer las comunidades. No todos los contextos políticos efectivamente permiten que los procesos de movilización avancen, depende un poco el tipo de represión que haya. O sea, esos retos existen, pero efectivamente, digamos, cuando se dan estos procesos de movilización son mucho más poderosos en términos de interpretación jurídica. Lo segundo que creo que sigue siendo un reto con respecto a ese diseño constitucional y a la forma en que las cortes, por lo menos las altas cortes en Colombia y en México, lo han hecho. En Colombia la Corte Constitucional fundamentalmente, y en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que han jugado con la estructura racista todo el tiempo. Entonces nos han como hecho concesiones de la jurisdicción indígena, la declinación de competencia, pero jugando al exotismo, y eso es muy complicado, porque entonces vemos, por ejemplo, lo de México, ¿no? Xochixtlahuaca, que es un gran caso, una gran sentencia. Yo creo que la de la sala indígena de hecho es mejor, pero bueno, la corte la hace, la toma, se la apropia, está muy bien, pero 6 meses después saca un tipo de conflicto que es muy similar en estructura social y jurídica, y la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es completamente contraria, porque ahí le pareció que la libertad que estaba en juego era más importante, ¿no? Entonces es como que salta el liberal que todos llevamos dentro, y elimina, digamos, un poco la posibilidad de que las comunidades decidan sobre ese tema. Entonces lo que vemos es como hay unos temas en los que la Suprema Corte de Justicia ha decidido ser muy pluralista, si quieren, y otros en los que ha decidido ser tremendamente liberal. Lo cual sí, y cuando uno compara los temas, cuando uno mira las sentencias en donde es más pluralista y cuáles son más liberal, se da cuenta que los temas que son más, entre comillas, exóticos, los que pueden exotizar con la diversidad y la diferencia cultural, son aquellos en donde tienden a reconocer el pluralismo, mientras que en otros son mucho más liberales y restrictivos con respecto a los derechos de las comunidades indígenas. Entonces yo creo que ahí eso es un reflejo, obviamente, de cómo el pluralismo pues todavía tiene un reto para hablarnos frente al racismo y frente a la desigualdad con respecto a la jurisdicción del Estado.
También lo vemos en los dos países en un tema muy específico, y es que las cortes han tendido, las comunidades se han movilizado tanto en Colombia como en México alrededor de la autonomía y la libre determinación, por ejemplo, con respecto al territorio, pero el Estado les sigue concediendo consulta previa. Y eso lo único que nos dice es que usted está utilizando un derecho que es diferenciado, ¿cierto? Importantísimo en la movilización internacional de los pueblos indígenas, pero que es, digamos, reconocido por el Estado. Lo está utilizando como una talanquera o como un obstáculo para darle libre para darle libertad a la libre determinación, ¿sí? Para coartar la libre determinación de los pueblos indígenas, y eso es una tendencia que vemos en los dos contextos. Creo que la Corte colombiana, que hizo mucho, tuvo muchas decisiones muy exotizantes al principio, luego se movió un poco más hacia la libre determinación, pero lo que vemos en decisiones, por ejemplo, territoriales que reclaman libre determinación y autonomía, es que hay una regresión con respecto a los estándares, y eso significa que el pluralismo jurídico está o cediendo o no está siendo suficiente, digamos, argumento en términos de administración de justicia para alcanzar libre determinación y autonomía. Y yo diría, ya en los 2 minutos que me quedan, antes de que José Luis me censure, que hay otro, digamos, hay un tema que yo siento mucho ponerme tan abogadil a veces, porque mi lado socióloga pues, se conflictúa, pero la realidad es que sí hay, cuando uno lo piensa, el pluralismo en términos de justicia, pues hay un reto que han señalado también, Juan Carlos Martínez lo ha señalado muchas veces, y es el tema procedimental, ¿no? Pero no solamente el tema del debido proceso, sino cómo los mecanismos de protección de derechos, tanto en Colombia como en México, han respondido a los reclamos que tienen que ver con el pluralismo jurídico por parte de las comunidades. Y entonces yo creo que, digamos, ahí hay una diferencia entre Colombia y México. En Colombia la tutela pues es un mecanismo que ha funcionado, que ha sido apropiado, digamos, socialmente de manera muy distinta al amparo, por razones procedimentales, por el diseño mismo de la acción, ¿cierto? Por también o el proceso político, pero en particular con lo que tiene que ver con los derechos de pueblos y comunidades indígenas. La tutela ha permitido que los pueblos y comunidades tengan un mayor efecto de palanca en el sentido de reclamo de sus derechos, participación política, y por tanto reconocimiento del pluralismo en sentido más amplio. ¿Sí? No solamente la jurisdicción indígena, que es lo que originalmente reconoce la Constitución y la Corte reconocía. Y yo creo que en México ese proceso no es tan optimista o tiene más límites. Digamos, obviamente el amparo es una acción mucho más complicada, tiene más retos, es más costosa en todos los sentidos, no ha sido apropiada, digamos, por la sociedad en general, porque tiene muchos requisitos, muchas formalidades, etcétera, que pues la tutela no tiene. Ahora, lo que es claro es que igual, incluso, digamos, en aquellos casos en donde las comunidades han decidido utilizar el amparo para proteger sus derechos en reclamo del pluralismo jurídico, la jurisdicción del Estado ha sido mucho menos positiva eh, al reconocer, digamos, al maximizar en términos de pluralismo jurídico igualitario la libre determinación y la autonomía de los pueblos. Y entonces eso lo que significa es que es importante pensar el pluralismo jurídico con respecto a la justicia en diálogo con el tipo de acciones que tenemos, el tipo de poderes judiciales que tenemos y el tipo, obviamente, pues, de estructura de oportunidad legal con la que nos movemos. Y ahí, digamos, es donde yo creo que el pluralismo jurídico sigue siendo una herramienta que podemos instrumentar para la movilización de manera muy amplia, y que nos permite, pues, dialogar, digamos, tratar de modificar las institucionalidades e instituciones que tienen lógicas pues más racistas y de desigualdad que igualitarias, ¿no? Y son mis 20 minutos. Muchas gracias.